Pues después de lo ocurrido ayer en el Congreso, lo que hemos vuelto a constatar es que el procés ha salido del Parlamento de Cataluña para meterse en el Congreso y ha pasado del Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España. Porque el Gobierno de España ayer usó el mismo procedimiento parlamentario que usaron los separatistas el 6 y 7 de septiembre. Tiene el mismo objeto, que es hacer más fácil para el separatismo el poder malversar, el poder declarar la independencia, etcétera. En definitiva, el poder repetir el golpe, que es lo que quieren, y tiene además los mismos ataques tanto a la oposición como a los jueces y al Tribunal Constitucional. Exactamente lo mismo. Hoy, lejos de rectificar, el Gobierno de España y Pedro Sánchez lo que ha dicho es que los jueces no pueden amordazar al Parlamento. Bueno, yo les digo que yo estaba allí en primera fila en septiembre del 2017 y Pedro Sánchez está imitando las mismas palabras y el mismo discurso que Puigdemont, hablando de amordazar al Parlamento. Eso es lo que decía Puigdemont, eso es lo que decía Forcadell en septiembre del 2017. Miren, no se puede, desde un Gobierno de España, cuestionar la labor de los jueces, porque, por supuesto, que hay votaciones del Congreso de los Diputados o de un pleno de un ayuntamiento o de un pleno de una autonomía que pueden ser revisadas por la justicia. Pues, por supuesto, porque es que el Gobierno se cree que tiene una mayoría absolutista en el Congreso de los Diputados. No puede actuar como si tuviera una mayoría absolutista porque lo único que tiene es una mayoría parlamentaria. Y aunque tengas mayoría parlamentaria, si no utilizas los procedimientos adecuados o tomas decisiones que están fuera de los preceptos constitucionales, pues por supuesto que tiene, no solo puede, sino que tiene que actuar el Tribunal Constitucional. Y yo creo sinceramente que esto va a ir a peor, porque ayer escuchamos al portavoz del Partido Socialista comparar a la oposición y a los jueces con Tejero y el golpe de Estado del 23F. Esto no lo había hecho el Partido Socialista nunca. De hecho, yo quiero recordarles a todos que el Partido Socialista, el 6 y 7 de septiembre del 2017 en Cataluña, se salieron del Parlamento de Cataluña para no votar, porque en ese momento ellos recurrían al Tribunal Constitucional, ellos denunciaban lo que estaba haciendo el separatismo. Ellos en el 2017 criticaban lo que hoy ellos hacen y defienden. Por tanto, es injustificable que el Partido Socialista defienda lo que está haciendo este Gobierno, porque el Partido Socialista se opuso a lo que hizo el Gobierno de la Generalitat en septiembre del 2017, que es exactamente lo mismo. Y además, yo encuentro pues muchas similitudes en cómo se llevan a cabo los debates del Congreso en este momento con los que se llevaban en el debate del Parlamento. Miren, en el Congreso de los Diputados no se puede llamar golpistas a los que están condenados en sentencia firme por sedición, pero sí que se puede llamar golpistas a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Dónde dejan estos señores un criterio homogéneo para ordenar el debate? Ellos tienen una evidente doble vara de medir y a mí me recuerda mucho a veces la señora Batet a la señora Forcadell, porque ayer se votó el Pleno sin haberse resuelto nuestro escrito de reconsideración a la mesa, por ejemplo, que es lo que nos hacían constantemente los separatistas en el Parlamento de Cataluña. Nosotros, como esto pues sabemos de qué va, como lo hemos vivido, como lo hemos sufrido y como ya lo hemos parado una vez en el 2017 en el Parlamento, pues nosotros hemos impulsado un escrito para que se sume toda la oposición, en el que básicamente lo que hacemos es rechazar de pleno estos ataques a la oposición, a los jueces, que nos comparan con personas que dieron un golpe de Estado. Le pedimos a la presidenta que deje de tener esta doble vara de medir a la hora de permitir ataques institucionales a miembros del Estado y, desde luego, que se defienda la labor de los jueces. No se puede permitir que miembros de un partido cuyo líder está condenado por sedición vengan aquí a hablar de golpistas con toga. Yo creo que estamos en un momento muy grave para España y España no se merece ni se puede permitir repetir los mismos errores que ya vivimos hace unos años en Cataluña en el 2017. Yo insisto, el 2017 fue un año en el que el Partido Socialista todavía
defendía la labor de los jueces, todavía defendía el Tribunal Constitucional, todavía se indignaba cuando el separatismo hacía estas cosas y todavía abandonaba en las votaciones, y recordarán ustedes, todos ustedes, la foto del Parlamento mitad lleno y mitad vacío cuando ellos votaban las leyes, las mal llamadas leyes de desconexión. Por eso yo le pido al PSOE y al Gobierno que rectifiquen, que la degradación que han sufrido en su defensa de los principios institucionales en tan pocos años es absolutamente asombrosa. Nosotros, ya le digo, nosotros vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a seguir defendiendo que no se pueden modificar 3 leyes orgánicas de un plumazo, sin los informes preceptivos, tramitándolas como proposiciones de ley, sin resolver los escritos de reconsideración, sin dejar que el Tribunal Constitucional actúe. Si es que es lo mismo que hizo el separatismo y que criticaba entonces el Partido Socialista. ¿Cómo se ha degradado tanto el Partido Socialista que lo que criticaba en el 2017 es lo que defiende ahora y hace desde el Gobierno? Nosotros vamos a seguir luchando por esto y le digo a los españoles que no se tienen que acostumbrar, que no podemos ver con normalidad que lo que pasaba hace unos años en el Parlamento ahora pasa en el Congreso y que lo que hacía el Gobierno de la Generalitat ahora lo hace el Gobierno de España. Porque de aquí a poco los separatistas no van a tener que declarar la independencia porque ya de facto la va a declarar este Gobierno. Y estos serán los temas que les quería preguntar, pero estoy a su disposición para cualquier otra pregunta de actualidad. Buenos días. Yo le quería preguntar si usted cree que usar la reforma del Código Penal para, a su vez, reformar el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es, al fin y al cabo, el objeto del recurso del Partido Popular, es equiparable a la aprobación de las leyes de desconexión, que es lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña. Gracias. Pues mire, el recurso del Partido Popular se basa en la forma en la que se están tramitando esas iniciativas, en la forma en la que el Gobierno pretende cambiar una ley orgánica a través de una enmienda en otro texto que no tiene nada que ver. Por lo tanto, por supuesto que es comparable el procedimiento que está utilizando el Gobierno de España con el procedimiento que utilizó el separatismo en el 2017, porque por eso hicieron exactamente lo mismo. Presentaron proposiciones de ley en vez de proyectos de ley. Hicieron cambios en el último momento, sin pasar por comparecencias, sin informes preceptivos, quitándonos todas las opciones que teníamos en la oposición de acudir a órganos consultivos. Por supuesto que el procedimiento que están utilizando es parecido. Y les digo más, los beneficiados son los mismos, porque solo se beneficia el separatismo. De rebajar la sedición y de abaratar la malversación, solo se van a beneficiar los separatistas y los corruptos, que a veces coinciden, separatistas corruptos. Por tanto, por supuesto, el Gobierno está utilizando el mismo procedimiento y a los que están beneficiando son a los mismos que beneficiaba el separatismo en el 2017, que son a los golpistas y a los corruptos. Yo quería preguntarle si apoyaría una moción de censura propuesta por Vox, como ayer volvió a reiterar el señor Abascal, con un candidato alternativo. Si ese candidato alternativo incluso podría ser usted misma. Y también quería preguntarle si está de acuerdo, incidiendo en la pregunta de la compañera, con que el Tribunal Constitucional paralice una reforma legal que aún no ha sido aprobada en el Parlamento. Mire, respecto a la última de las preguntas, yo por supuesto que estoy de acuerdo en que el Tribunal Constitucional puede cuestionar los procedimientos de aprobación de leyes y el contenido de esas leyes que se aprueban en el Parlamento, en el Congreso de España, porque eso es un procedimiento absolutamente democrático. Tener una mayoría parlamentaria no te da un poder absoluto. Una mayoría parlamentaria no es una mayoría absolutista. Por tanto, por supuesto que el Tribunal Constitucional puede paralizar una votación si no se han cumplido los reglamentos, puede cuestionar una ley si su contenido traspasa los preceptos constitucionales, por supuesto, y lo pueden hacer aquí y en cualquier país democrático que se precie. Porque no es verdad que sea democrático, que lo que se aprueba en un Parlamento con una mayoría sea incuestionable y no lo pueda cuestionar nadie. No es verdad. Porque si aquí se aprueba en el Pleno del Congreso que tenemos que eliminar el derecho a la sanidad y la educación, por supuesto que tiene que intervenir el Tribunal Constitucional. Si aquí se aprueban barbaridades como, no sé, pues la pena de muerte, pues por supuesto que tiene que intervenir el Constitucional.
Si se declara la independencia en el Parlamento de Cataluña, pues por supuesto que tiene que intervenir el Constitucional. A mí lo que me parece increíble es que esta pedagogía democrática se la tengamos que hacer a un gobierno de España, no a los separatistas de la Generalitat, que eso, pues mire, ya por desgracia estamos acostumbrados. Pero es que el Gobierno está utilizando los mismos argumentos. Como se ha aprobado en el Congreso, nadie lo puede cuestionar. Pues claro que se puede cuestionar si no han seguido los procedimientos parlamentarios, si no han dado voz a la oposición, si se han saltado todos los trámites para que el Tribunal Constitucional no pueda intervenir. Pues claro que se puede cuestionar. ¿Cómo se podrá cuestionar si en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pues no sé, cuando gobernara Carmena, decidieran que se expropiaban todos los bienes de las empresas? ¿Quién podría decir, bueno, es que lo han aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? Pues no. Si te extralimitas de tus competencias, si apruebas cosas que son inconstitucionales, pues se va a tumbar esa decisión. Esto no es un régimen absoluto de una mayoría parlamentaria. Es que eso no funciona en ninguna democracia del mundo. Por tanto, lo que es increíble no es ya que el Gobierno no lo sepa, porque lo sabe y lo defendía en el 2017, sino que el Gobierno es capaz de ocultarlo y de defender lo contrario en público para mantener el poder. Es una degradación moral del Partido Socialista que no se ha visto en nuestro país. Una degradación a la velocidad de la luz. Y lo que están dándole al separatismo es el relato que ellos quieren. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se aprueba el Parlamento no lo puede revisar ningún juez. No lo puede revisar el Tribunal Constitucional. Pero ¿dónde se ha estudiado? ¿Quién ha estudiado eso en alguna escuela de Derecho en España? Y lo peor es que el Gobierno lo sabe, pero sabiéndolo, lo oculta y defiende lo contrario. Eso es gravísimo, porque se está cuestionando a una de las instituciones básicas del Estado. Y, desde luego, nosotros no lo podemos permitir. Y respecto a la primera pregunta, perdone, el mejor candidato para una moción de censura en un momento como este tan grave para España es el líder de la oposición. Ser líder de la oposición en nuestro país conlleva una serie de privilegios. Tiene un sitio destacado en los eventos públicos, tiene acceso a información muy sensible que le tiene que trasladar al presidente del Gobierno, tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades y obligaciones. O señor Feijóo nada más que se va a quedar con la parte buena, que es sentarse en primera fila en los actos protocolarios, pero cuando llega la hora de la verdad no quiere ejercer su responsabilidad de presentar una moción de censura y se quiere quedar sentado hasta que le caiga el Gobierno como si fuera fruta madura. Por tanto, para mí no hay mejor candidato para una moción de censura que el líder de la oposición, que en un momento tan grave como este en España tiene que dar un paso al frente y decir yo doy la cara. Porque a veces se podrá perder una votación parlamentaria, pero se gana políticamente porque se defiende a los españoles y al menos obligas a Sánchez a que dé la cara, que todavía no ha pasado por el Congreso a dar la cara por lo que está haciendo. Ayer estaba escondido, porque si están tan orgullosos de lo que están haciendo, ¿por qué no se esperan a hacer un pleno donde esté el presidente del Gobierno y viene él y anuncia las medidas? ¿Por qué? Pues porque saben que esto es una vergüenza y lo que quieren es que se enteren los menos españoles posibles y por eso lo están haciendo deprisa y corriendo, con nocturnidad y en medio de las fiestas de Navidad. Hola, buenos días, ¿qué tal? Quería hacerle varias preguntas. La primera, insistiendo un poco en la de la compañera Virginia. Usted ya pidió ayer a Núñez Feijóo que sea él quien encabece una moción de censura. Ahora insiste en que es el mejor candidato, pero no parece que el PP está por la labor. Si Vox es quien presenta la moción de censura, me gustaría saber qué va a hacer su partido, si van a volver a votar en contra como hicieron en 2020 o se plantean votar a favor o una abstención. Y luego, por otro lado, hablando un poco de la situación interna del partido, me gustaría saber si tiene usted preparada ya una lista para las primarias o alguna novedad. Y también quería una valoración del cambio de partido que hemos conocido esta semana del alcalde de Badajoz, que ha pasado de Ciudadanos al Partido Popular. Vale, esas tres preguntas entonces, ¿no? Sí. Vale. Miren, no se ha agotado el plazo para que Feijóo presente la moción de censura. No se ha agotado el plazo. Por lo tanto, nosotros no vamos a tirar la toalla. Vamos a seguir pidiéndole al líder de la oposición que ejerza como líder de la oposición. Porque los líderes de la oposición, como digo, tienen obligaciones. Por tanto, como no se le ha pasado el plazo al señor Feijóo, como todavía quedan muchas cosas graves por ocurrir, porque el lunes pueden pasar dos cosas. Que el Tribunal Constitucional tome una decisión favorable al Gobierno o que el Tribunal Constitucional tome una decisión no favorable a los intentos de hacer lo que les da la gana del Gobierno.
En ambos casos vamos a ver declaraciones infames de miembros del Gobierno, atacando a los jueces, atacando a la oposición. Van a ir al Senado las enmiendas. Por tanto, es que todavía los efectos degradantes para España se están produciendo. Por tanto, Feijóo sigue teniendo la obligación y la tendrá el lunes, y la tendrá el martes, y la tendrá el miércoles. Y nosotros seguiremos diciéndole que no hay no solo mejor candidato que el líder de la oposición, sino que nadie le puede quitar a él esa responsabilidad. Es una responsabilidad suya. Por tanto, vamos a seguir pidiéndole al señor Feijóo que la presente. Y estoy convencida, además, que el resto de fuerzas políticas que estén de acuerdo en presentar una moción de censura también coinciden en que quien la tendría que presentar es el líder de la oposición. Respecto a la segunda de las preguntas, mire, yo estoy convencida de que el señor Gragera, que ha pasado en 24 horas de tener una chapa de Ciudadanos a tener una chapa del Partido Popular, supongo que dejará el acta y dejará la alcaldía que ganó gracias a Ciudadanos para no usarla a favor del Partido Popular y hacer la campaña al PP, ¿no? Yo supongo que tendrá la decencia de no usar el escaño y la alcaldía que ganó gracias a Ciudadanos para hacer la campaña al PP. Bueno, uno puede cuestionarse si es normal o no, ético o no, cambiar de partido en 24 horas. Pero lo que yo creo que está fuera de toda duda es que si uno hace eso, pues deja el acta, que por cierto es lo que firmó de su puño y letra. Porque todos los que se presentaron en una lista con Ciudadanos firmamos una carta ética en la que nos comprometemos a que si llega un momento que no nos identificamos con nuestro partido, no estamos de acuerdo, tenemos discrepancias, abandonamos el acta que hemos ganado gracias a ese partido. ¿Qué pasa? ¿Que lo que firmó el señor Gragera no vale nada? ¿Su firma no vale nada? ¿Su palabra no vale cuando firmó la carta ética? Yo estoy convencida de que el señor Gragera hará honor a su firma y a su palabra, que para ser alcalde, además, eso tiene mucho valor y la gente respeta y valora mucho que la palabra y la firma de un alcalde valga algo, y cumpla la carta ética y que haga campaña por el PP. Es una decisión personal, pero dejando el acta. Y la alcaldía que ganó gracias a Ciudadanos. Y la tercera de las preguntas. Miren, ustedes saben que yo llevo unos 10, 12 días sin hacer entrevistas con los medios, hablando de mi compañero de escaño, de mi mano derecha, del vicesecretario general del partido y del portavoz nacional del partido, Edmundo Val. Y no lo he hecho porque creo que nadie puede entender que en la peor semana del Gobierno de Sánchez, en los días en los que Sánchez está cometiendo más atropellos a nuestra democracia que nunca, pues un compañero nuestro pueda irse a las entrevistas a atacarnos o atacarme a mí en vez de denunciar lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez. Y, por tanto, como eso no lo entiende nadie, yo no lo voy a hacer. Yo sí que he hecho intervenciones públicas, pero he ido a defender a la Guardia Civil a Navarra, he hecho intervenciones parlamentarias criticando lo que pasó ayer, porque fue lo mismo que yo viví en septiembre del 2017. Estoy atendiendo a los medios, estamos haciendo iniciativas para que los grupos de la oposición pues consigamos que en el Congreso se respeten los procedimientos y no se insulte a la oposición, pero no voy a hacer campaña en contra de mi compañero. Y lo que sí que le puedo decir es que llevo semanas trabajando con mucha otra gente del partido, porque yo no he cogido muchos micrófonos estos días, pero sí que he cogido mucho el teléfono, y entre muchos estamos elaborando una lista de consenso. La tenemos avanzada, en los próximos días ustedes tendrán más información, y esa lista es, como yo ya les anuncié hace ya muchos días, pues la intención y la decisión personal que yo tomé de no encabezar esa lista. Porque el señor Val, mi compañero Edmundo Val, yo misma y otros referentes de Ciudadanos ya somos conocidos, ya tenemos protagonismo en el Congreso de los Diputados. Es el momento de dar protagonismo a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros, que merecen la oportunidad de tener la atención del partido y que creo que están preparados para encabezar esta nueva etapa. Por tanto, esa lista, insisto, que no la estoy haciendo yo sola, la estamos haciendo entre muchísimos compañeros del partido, estoy convencida que va a ser una lista que tenga el mayor consenso posible. Se está avanzando,
Es verdad que estamos hablando con mucha gente y, por tanto, eso no es algo que una persona decida con un papel y un boli en un despacho, pero ustedes en los próximos días tendrán más información. Y, como les digo, pues yo creo que tiene que estar liderada por gente nueva. A nosotros ya se nos conoce, ya tenemos protagonismo, ya tenemos nuestra labor en el Congreso de los Diputados. Yo me siento muy honrada de ser la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pero ahora no es el momento de pensar en el Congreso o en las generales. Ahora es el momento de pensar en mayo, en las elecciones locales y autonómicas, y dar protagonismo, liderazgo, recursos, atención a nuestros compañeros que se van a partir la cara por el proyecto liberal en mayo. Por tanto, esa lista, que no quiero encabezarla yo, que yo la quiero, digamos, cerrar, porque quiero apoyarla, estoy ayudando con mucha otra gente a que se pueda construir. A mí me gustaría, y a mucha gente con la que estamos trabajando, nos gustaría que esa lista diera protagonismo a personas que van a ser candidatos y que se la van a jugar todo en mayo. Así que, ya le digo, yo creo que esa es la mejor solución para el partido. No es ir a un conflicto, sino ir a un consenso. Estamos trabajando, insisto en esta idea, muchísimos compañeros del partido en esta lista de consenso. No solo estoy trabajando yo. Y estoy convencida, además, de que esa va a ser la lista, una vez que se cierre, que va a tener el mayor apoyo, porque es la de mayor consenso y la de que, además, puede reflejar mejor lo que necesita este partido, que es mantener el talento que tiene, mantener los activos políticos que tiene, pero dar protagonismo a gente nueva, a gente valiosísima, a gente que tiene ideas nuevas, que tiene fuerzas nuevas para liderar la parte del partido con esa nueva estructura, además, porque ustedes saben que si no hay cambios en ese sentido, Ciudadanos ya no va a tener un presidente ni presidenta, va a tener pues una estructura, por una parte más política y por otra parte más orgánica, que por supuesto tienen que estar perfectamente coordinadas. Así que yo estoy ilusionada por el trabajo que tanta gente estamos haciendo en Ciudadanos. Insisto, no va a ser la lista de una persona, no va a ser la lista hecha por una persona, va a ser la lista consensuada por muchos compañeros, y yo les digo que la próxima semana ustedes tendrán más información al respecto. Portavoz, más allá de lo que está pasando aquí en el Congreso, quería preguntarle que en las últimas horas el presidente de la Generalitat ha venido a insistir, en acordar, hablar de un referéndum con el Gobierno en la mesa de diálogo. Preguntarle si cree que se consumará o qué le parece, al menos, que siguen dándose pasos. Hombre, claro, o sea, vamos a ver, es que el separatismo está viendo que no tiene frenos. El separatismo es como, vamos, va a desvalijar toda la casa, no va a dejar ni las cubiteras de los cajones del congelador. Es que van a arrasar con todo. Y Sánchez se lo va a dar. Por supuesto que sé que el Gobierno está dispuesto a darles un referéndum de independencia. Por supuesto, como estaban dispuestos a darles los indultos aunque nos mintieron, como estaban dispuestos a sacarles de la cárcel como nos dijeron que no iban a hacer, como estaban dispuestos a quitar la sedición, como estaban dispuestos a rebajar la malversación. Pues que le han dado todo. Y cuando le han dado todo, pues el separatismo es insaciable. El separatismo y el nacionalismo son insaciables. Y este Gobierno no tiene límites. Por tanto, cuando se junta el nacionalismo insaciable y este Gobierno sin límites y sin escrúpulos, pues lo que hay es un avance del separatismo como no se ha producido nunca en nuestro país. Nunca el separatismo ha avanzado tan rápido. Por tanto, estoy convencida de que el Gobierno de Sánchez no tiene ningún problema en seguir dándoles trozos de España, en seguir dándoles todo lo que piden, porque una vez que ya han pasado tantos límites y ellos no tienen escrúpulos, pues ¿qué más les da, no? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. El Partido Socialista y el Gobierno lo que dicen es que el PP, podría haber acudido al Tribunal Constitucional a posteriori, una vez ya se hubiera aprobado la reforma. Que creo que es, corríjame si me equivoco, que creo que es lo que ocurrió con lo que se aprobó en el Parlament de Cataluña. Lo digo porque a ver si me puede analizar, que dice usted que se parecen mucho las situaciones, si usted cree que esa es una diferencia y si es una gran diferencia, dejar que el Poder Legislativo actúe y después acudir al Tribunal Constitucional y no hacerlo antes de que el Legislativo termine su labor. Gracias. Bueno, es que eso es lo que le gustaría al Gobierno, que nos quedáramos sentaditos, mirándoles impasibles, mientras hacen lo que les da la gana, y luego ya si eso, cuando ya han hecho todo lo que les ha dado la gana, entonces nosotros actuamos. No me extraña que el separatismo y el sanchismo quiera que hagamos eso, pero no lo vamos a hacer. La oposición tiene diferentes recursos, herramientas.
Está, por ejemplo, el recurso de reconsideración que se hace a la mesa, está el recurso de amparo, está el recurso de inconstitucionalidad y la oposición tiene todo el derecho del mundo a utilizar todos los mecanismos democráticos. Lo que no tiene derecho Sánchez es a utilizar todos los cauces antidemocráticos para conseguir sus objetivos. Y la violación de la actividad parlamentaria y de las reglas del parlamentarismo es tan evidente que, desde luego, que la oposición está perfectamente legitimada para presentar cuantos recursos considere oportunos. Vamos, y nosotros, por supuesto, que lo vamos a seguir haciendo.